Vamos a dejar de hablar sobre política y vamos a hablar sobre temas concretos que conciernan a la vida de los peruanos de todos los días y sobre todo a su salud. Acá hay un debate por una disposición adoptada por Indecopi que autoriza que algunas prestaciones médicas puedan ser llevadas a cabo en los locales de las farmacias, bajo ciertas condiciones naturalmente, cosa que ha dado lugar a una polémica. Hemos invitado por eso a la señora Elizabeth Cavero, quien es gerente general de la Asociación Nacional de Cadenas y Boticas del Perú, ANACAP. Señora Cavero, buenos días, bienvenida a RPP, que fue su casa. Hola Fernando, gracias, buenos está, días, Elizabeth, Mávila. Bienvenida. Efectivamente, en muchos países del mundo se permite que las farmacias y boticas vendan algunos tipos de víveres empaquetados. ¿Por qué? Porque las autoridades consideran que no hay un conflicto, que si las áreas de almacenamiento están bien separadas, no hay un riesgo de contaminación de los medicamentos en este caso. Entonces, en América Latina en general y en Norteamérica, sí se permite que hay más apertura, digamos. En general, la autoridad considera que hay, si están bien separadas las áreas, se puede vender una variedad muy grande. En Europa son un poco más restrictivos, pero tú puedes encontrar en una farmacia de Europa, por ejemplo, harinas para celíacos, golosinas para diabéticos, o sea, productos que pueden... Caramelos para asociados los niños. a la salud. Claro, digamos que pueden complementar... Claro, de salud que pueden tener algunos pacientes con enfermedades crónicas como las que ha descrito. Que perfectamente pueden complementar el servicio que le da a su comunidad un químico farmacéutico, que no entran en conflicto si es que, como digo, las áreas de almacenamiento están bien separadas. Y en Perú la regulación sobre cómo deben almacenarse los medicamentos es muy clara. ¿Cuál es la garantía que ofrece el reglamento, por ejemplo? Hay normas muy estrictas y que se fiscalizan por parte de las direcciones regionales de salud sobre las temperaturas a las que deben almacenarse, cómo deben ser los estantes y, por supuesto, la separación que tiene que haber de estas áreas, con lo cual el Indecopi ha considerado efectivamente, Fernando, en este pronunciamiento de la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas, que el MINSA, cuando ha dado la prohibición, no ha justificado bien esa prohibición de la venta de víveres empaquetados. No estamos hablando de alimentos perecibles, estamos hablando de productos empaquetados con fechas de caducidad largas. No estamos hablando o imaginando que de pronto la botica va a tener un espacio para vender, no sé, verduras. No. Claro, eso no es lo que ha dicho el Indecopi. No es lo que... Ya, de acuerdo. Solamente alimentos empaquetados, herméticamente. La resolución de Indecopi habla de víveres y habla de la categoría de alimentos que está empaquetada y que tiene fechas de caducidad de 3 meses a 3 años o incluso más. Entonces, como decía, en muchos países del mundo la autoridad considera que esto sí se puede hacer si se resguarda bien el área donde se almacenan los medicamentos. Entonces, nosotros efectivamente vemos que esto ha sido una buena decisión del Indecopi para que no solo el MINSA, sino todas las autoridades tengan presente que las prohibiciones tienen que justificarse. Pero eso supone que las farmacias y las boticas tengan espacios acondicionados para eso. Va a haber que modificar, me imagino, el uso de los espacios actuales, si se aplicara esta disposición de Indecopi, por el momento proscrita por el Ministerio de Salud. Sí, efectivamente, esto implica hacer modificaciones seguramente en los locales que quieran acogerse a este beneficio. Y en realidad, como digo, lo interesante es que el Indecopi está observando que hay una prohibición que no está bien justificada y entonces ha decidido que esta actividad puede estar permitida si se cumple con las normas del correcto almacenamiento y si no hay una afectación a la salud pública. ¿Y quién decide cuáles son los alimentos que pueden ser vendidos ahí? Por ejemplo, bebidas gaseosas, por ejemplo, bebidas alcohólicas. La resolución de Indecopi no entra en ese detalle porque no son los especialistas en la materia. O sea, el que es el especialista es el Ministerio de Salud. Lo único que ha hecho el Indecopi es detectar que esto es una prohibición que no está bien justificada. Pero como ustedes saben, no es el único aspecto de esta resolución. No, otros son los actos médicos. El segundo, que tal vez es el que le interesa más al público de RPP, Fernando Mávila, es el de la aceptación de que se puedan proveer consultas médicas. Exacto, o justamente le iba a preguntar por eso, es decir, la prohibición de consultas médicas en farmacias y boticas como una medida arbitraria, eso es lo que ha dicho Indecopi. Es arbitraria porque no ha encontrado el sustento, nuevamente, de que por poder ofrecer una consulta en un lugar separado o una teleconsulta, esto implique un riesgo de contaminación para los medicamentos.
Y más bien creemos que dentro del análisis del Indecopi tiene que haber estado también la realidad del Perú. O sea, hoy, y ustedes lo saben perfectamente, porque ustedes reciben llamadas al rotafono, creo que todos los días o cada 2, pidiendo apoyo para gestionar una consulta médica. Sí. ¿No? Hay gente que muere antes de que llegue la fecha de la operación que necesitaba para salvar su vida. Mávila, según el INEGI, Esa es la última sí. encuesta de hogares dice que el 70% de personas no accede oportunamente. De alguna manera, entonces, con esta medida, el sector privado, que es el que ha recurrido al Indecopi, ve que es posible dar una solución para personas a un costo accesible para atenciones, para consultas de primer nivel. No estamos hablando de otros servicios médicos como tomas de muestra, estamos hablando de la teleconsulta, de la consulta para que tú vayas con seguridad a la farmacia. Por ejemplo, ¿en qué casos podría ayudar y de esa manera, además, a favorecer, digamos, que se pueda descargar la cantidad de personas que están a la espera de otros servicios que sí requieren ir necesariamente a un hospital o a una clínica? No, bueno, esto lo que atiende es la necesidad de la consulta. Y muchas consultas, ¿en qué derivan? En que el tratamiento es un fármaco, una medicina, que seguramente puedes encontrar en ese establecimiento o en algún otro. Entonces, de alguna manera, Mávila, no vas a, por supuesto, resolver el problema del embalsamiento de las citas médicas. La presidenta de Salud ha informado hace pocos días que entró y encontró, creo que 11 millones de citas en el embalse, ¿no? Pero sí creemos que esta puede ser una solución y en todo caso no entendemos por qué podría haber oposición a una medida de este tipo que seguramente va a solucionar la situación para personas, sobre todo en los lugares menos accesibles, ¿no? Que tienen menos acceso a los servicios de salud y sobre todo, Mávila, que no tienen por qué estar reñidos con la profesión del químico farmacéutico, porque justamente esto creemos nosotros en el sector privado y en la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas, que puede aportar a ese rol que en muchos países del mundo tiene el farmacéutico, que es el estar atento a la salud de su comunidad. Y lo tiene por una sencilla razón, es que en muchos países siempre vas a encontrar una farmacia en tu pueblo, en tu barrio, ¿no es cierto, Fernando? No siempre un hospital, pero una farmacia hay. Sí. Y es un canal para estar vigilantes a la salud de la población y tener un contacto cercano. De acuerdo. Muchísimas gracias a Elizabeth Cavero, gerente general de la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas ANACAB, que estuvo con nosotros. Si ustedes quieren volver a escuchar la entrevista, ingresen a rpp.p. 9:48, Muchas Fernando. Gracias. Vamos a una pausa. Para hablar luego sobre mujeres y lo vamos a hacer desde Viena con el escritor Walter Lingam.